Hola a todos, Dios les bendiga a usted que se encuentra al alcance de este video. Gracias a Dios por su vida. Mi nombre es Eddie Lago, soy pastor de la iglesia cristiana North Richland Hills, un ministerio de North Richland Hills Baptist Church. También hacemos evangelismo con un ministerio llamado BWOW, que es Biblical Word on Wheels. Y es con el propósito de presentar el evangelio, amén. El Señor enviaba a sus discípulos a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Amén. Hay unos temas que quisiera tocar en este curso por internet, en el cual es muy importante que todos los discípulos del Señor Jesucristo sepan enseñar la palabra de Dios de la manera correcta. Pero no solamente el discípulo, sino también el que es maestro, el que es predicador. Cuando usted ve los ministerios, dice pastores y maestros, los pone como juntos, porque el pastor debe tener conocimiento adecuado como para enseñar la palabra de Dios. Entonces nosotros los que estamos predicando la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado como se traza la Biblia. ¿Amén? Entonces para esto vamos a empezar orando. Ese es el primer consejo que les doy. Y luego vamos a ver el resto de los detalles. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, en este momento, Padre, para pedirte que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, enseñándonos cómo debemos de entenderla, porque tu palabra se interpreta sola, Señor. Que podemos entender, Señor, cómo observarla, qué dice, que podemos poder interpretarla de la manera correcta y aplicarla, Señor, para poder poner por obra todo lo que oímos. Y porque tu palabra nos enseña que tú no quieres oidores solamente, sino también hacedores. Padre, te pedimos que seas tú iluminando a cada uno que escucha este video. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues para empezar quisiera tocar una introducción más o menos a los temas que vamos a estar tocando durante este curso. ¿Okay? Uno de estos temas es la pregunta, ¿qué es la Biblia? En este tema vamos a estar viendo también que no es la Biblia. Vamos a mirar por qué, de dónde viene la Biblia. Entonces así usted podrá entender más a fondo y poder tocar este tema conmigo, porque también yo voy a estar platicando con ustedes todos a ver cómo usted entendió lo que aprendió en este curso. Amén. Es muy importante que si usted es predicador en la iglesia, estos temas usted los domine muy bien. Lo que estamos buscando es también a personas que están dispuestas a aprender, porque nosotros mismos no pretendemos saberlo todo, pero sí tenemos muchas escrituras que nos enseñan cosas muy importantes acerca de la palabra de Dios. Me encanta mucho en Timoteo porque tenemos aquí el 2 de Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra. Entonces, el fin de aquí es que Dios, que el hombre de Dios sea perfecto, fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos uno de esos propósitos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente sabe contestar esta pregunta de la manera correcta. Dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y quizás usted ahorita mismo está diciendo que es la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios es la Biblia y si la Biblia es la palabra de Dios, veamos entonces qué dice. En Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardas mis mandamientos. Dice Jesús, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Ahora en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí podemos ver varios versículos que nos están enseñando que si amas a Dios, amas su palabra. Veamos el verso 23, dice, respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Ok, tú sabes que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora, la aplicación aquí es cómo amar a Dios. Y vemos en este versículo que dice que el que ama a Dios guarda su palabra y la pone por obra también. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene el máximo valor de todo este planeta. A mí no hay nada en este planeta que valga más que la palabra de Dios. Tú tienes la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en la Biblia dice en 2 Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es útil para enseñar y tú no la sabes, ¿cómo vas a enseñarla? Y si la estás enseñando mal, vas a aprender a enseñarla bien, porque yo quisiera dar algunos ejemplos de textos que son usados mal. Hay personas que dicen que la mucha letra mata, que lo dice la Biblia, pero la Biblia no se contradice. La Biblia nos enseña en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si la palabra de Dios me está enseñando que yo tengo que leer, que yo tengo que estudiar, que yo tengo que escudriñar, que yo tengo que guardar, que tengo que poner por obra su palabra. Entonces, ¿por qué dice que la mucha letra mata? Ahí Pablo está hablando con judíos que están tratando de enseñar el judaísmo, la circuncisión, la letra de la ley. Esa letra es la letra que mata porque la ley no tiene parcialidad. La ley no cambia, no tiene sentimientos. La ley no hace, pues es la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios no hace acepción de personas. Entonces, si una persona peca, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por medio de la ley nosotros podemos entender el pecado, podemos ver lo imperfectos que somos. La ley es perfecta y nos enseña que nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces, me gustaría enseñarles que el Espíritu vivifica, dice más, el Espíritu vivifica, pero fíjate cómo en la Biblia vamos a ver más a fondo qué es la Biblia. Vamos a ver que la Biblia es la palabra de Dios y vamos a ver cómo Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que ese pecado que nosotros merecemos la muerte porque estamos en deuda con Dios, no lo podemos pagar nosotros. Así que la paga del pecado es muerte, ok, sí, pero tú no puedes pagar con tu muerte ese pecado. Tiene que ser una muerte santa, un cordero inmolado, un cordero puro, santo, limpio. Y no hay quien pueda pagar. O sea, Dios es infinito y nosotros somos finitos. Por tanto, si hubiera un hombre, digamos que sí, que hay un hombre santo que vive una vida recta delante de Dios, como Él es creación, Él es finito, entonces Él solo puede pagar por sus propios pecados. Pero como no hay justo ni aun uno, lo dice la Biblia, nos enseña que nosotros estamos condenados. La ira de Dios está sobre nosotros. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Él cumplió toda la ley. Él es ese cordero inmolado de Dios. Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Entonces, esta introducción a la palabra de Dios es para que usted vea
que la palabra de Dios tiene solamente una interpretación. Y hay ciertos valores y principios que nosotros debemos de entender para poder observar la palabra de Dios. Cuando miramos lo que dice, no podemos agarrarla fuera de contexto. Tenemos que mirar una observación con su contexto para poder usar todos esos datos y hacer una interpretación correcta. ¿A quién le estaban hablando? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo lo estaba diciendo? ¿Por qué lo estaba diciendo? Todo el contexto tiene qué tipo de literatura era. O sea, la palabra de Dios tiene poemas, tiene historias, tiene diferentes cosas. Entonces es importante saber observar bien la Biblia, número uno, y luego que solo tiene una interpretación. Y claro, ya que interpretamos, podemos aplicarlo. Y aplicaciones hay muchas, podemos hacer varias aplicaciones, ¿verdad? Entonces la aplicación es cuando tú haces la palabra de Dios, la pones por obra, la aplicas en tu vida. Entonces oras, lees, estudias con cuidado, con diligencia, ¿verdad? Incluso también en Timoteo, hay otro texto que me encanta, es el de segunda de Timoteo, 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Fíjate que en la Biblia hay tres tipos de traducciones. Está la que es palabra por palabra. Está la que es frase por frase, que es la parafrasis. Y luego está la que es pensamiento por pensamiento, como la Nueva Versión Internacional. Y muchos religiosos o cristianos que saben dicen, oh, pero es que esa es una Biblia del diablo, porque esa no es Biblia, porque le faltan palabras. Ok, lo que pasa es que es por pensamiento, entonces es más fácil de entender y las palabras que usaron fueron como un poquito distintas, amén. Entonces no podemos ser sobre espirituales y empezar a cuidar cada palabra porque cada palabra es distinta. Por ejemplo, aquí usar la palabra. Si tú vas vamos a decir, te voy a dejar que uses el internet y busques en la Biblia paralela. Segunda Timoteo 2:15. Pon Segunda Timoteo 2:15, Biblia paralela. Y mira los resultados y vas a ver que en la Biblia paralela vas a tener como unas 7 o 5 diferentes formas de que ese texto se dice. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios, que enseña bien la palabra de Dios, que predica bien la palabra de Dios. Entonces la palabra usar aquí tiene diferentes versiones o diferentes traducciones. La idea es que en el contexto en sí, el usar mal la palabra de Dios es una vergüenza, es la vergüenza que nosotros vamos a enfrentar cuando estemos presentes delante de Dios. Tenemos que procurar con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, para esto quiero que entiendan un cierto número de puntos. Por ejemplo, ya hay algunos principios, pero vamos a empezar por el primer curso, va a ser la palabra. ¿Qué es la palabra? Ese es el primer video que vamos a hacer la semana que viene, ¿ok? Pero el segundo va a ser el poder de la palabra. Y para darles una idea del poder de la palabra, tiene poder para convertir al incrédulo, para combatir el pecado, para producir crecimiento espiritual, para revelar claramente nuestros verdaderos motivos, para hacernos semejantes a Cristo. Después vamos a tener otro curso, otro video, donde va a hablar acerca del propósito de la palabra de Dios. Así tú tienes un propósito, pero veamos el poder. Si tú usas bien la palabra de Dios, tú vas a mirar cómo se convierte el incrédulo. Tú vas a ver crecimiento en tu vida y cambios en tu vida. La verdadera evidencia de que eres bautizado con el Espíritu Santo es que estás oyendo, que tienes sed
de escuchar más, que llegas temprano a los estudios bíblicos, que vas a los estudios bíblicos, que escuchas los discipulados y que estás discipulando. No que hablas en lenguas o que sanas enfermos, o que haces milagros, porque la palabra nos enseña que cuando venga el Señor con toda su gloria, separará los buenos de los malos. Él dice, Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día vendrán muchos y me dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y profetizamos en tu nombre. A mí me suena eso como aquellas iglesias llenas de dones, llenas de dones. ¿Quieres ir tú a una iglesia llena de dones o una iglesia llena de fruto? El verdadero fruto se da por medio de que tú conoces la palabra de Dios y que tú la pones por obra. No quiero oidores solamente, sino hacedores, dice la palabra. Entonces tú vas a ver el verdadero fruto del Espíritu en tu vida cuando dejan de tomar, dejan de hablar cosas indebidas, dejan el chisme, dejan todas esas cosas que no agradan a Dios y que solamente destruyen. Ahora, cuando tú entiendes el poder de la palabra de Dios, entonces vas a entender el propósito, vas a estar leyendo con propósito. Porque el propósito de la palabra de Dios es en revelarnos a Dios mismo, su modelo, el verdadero modelo de Dios. La Biblia es la verdad objetiva conforme a la cual todo lo demás tiene que ser juzgado o medido, o nosotros debemos de usar la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que entendamos a Dios. Amén. Luego la Biblia constituye la guía para nuestra vida. Amén. Entonces en la Biblia es lumbrera mi camino. La Biblia nos da dirección. La Biblia nos consuela, nos enseña y nos da esperanza. Amén. Entonces el propósito de la Biblia es consolar, es enseñar y es dar esperanza. Pero como repito, ¿cómo vas a consolar a alguien usando la Biblia si la usas mal? ¿Y cómo vas a enseñar si no la sabes? Entonces tú deberías de enseñar la palabra porque Jesús dice, id y hacer discípulos. Amén. Entonces tú debes de tener propósito. Cuando lees la Biblia, tu propósito debe de ser, primero que nada, entenderla bien para tú poder comprender tu salvación. Tú debes de comprender el mensaje del Evangelio. Amén. La Biblia nos previene a fin de evitar cometer los errores de otros. Y la Biblia contiene herramientas contra la tentación. La Biblia comunica la sabiduría de Dios. Y la Biblia nos equipa para ser servidores de Dios. El propósito que tú tienes para estudiar la palabra de Dios es entender que tú debes de ver que el que ama a Dios ama su palabra. Entonces, si tú amas a Dios, tú amas la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su propósito? Luego vamos a ver también los valores, vamos a ver los principios, para que podamos entender bien algunas cosas que nos permiten entrar a las reglas de interpretación, que son observación, que hay una sola, que no hay varias, sino solo una sola interpretación. Al interpretar la Biblia no puede decir, hay muchas interpretaciones, hay muchas Biblias, no, hay muchas traducciones, sí, pero interpretación hay solo una. Entonces, observación, luego está la interpretación y luego está la aplicación. La aplicación es hacerla, la aplicación es cómo se aplica esto a mi vida, cómo se aplica esto al hoy, cómo se aplica la palabra de Dios. Y al ver los principios y los valores vamos a mirar la gloria de Dios, vamos a ver el amor de Dios, vamos a ver el Evangelio, qué es el Evangelio, y así tú vas a estar bien equipado para cuando leas la Biblia no la estés usando para glorificarte tú o para usarla mal o para llenarte de gloria, vanagloria o tratar de llamar la atención de que Dios te usa, ¿ok? No. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y una de las cosas que encienden la ira de Dios es usar mal la palabra.
Entonces nosotros tenemos que procurar presentarnos delante de Dios con diligencia, procurar presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira, con esto te dejo, ¿okay? Son los temas que vamos a estar viendo. ¿Qué es la Biblia? ¿Okay? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su propósito? ¿Okay? Luego vamos a ver la función del Espíritu Santo en la iglesia, hoy, en nosotros. ¿Amén? Y de ahí vamos a ver lo que son los valores, los principios y las reglas de interpretación. Así tú podrás estar bien equipado. Y quiero dejarte con un pequeño mensaje del Evangelio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él nos hizo para su gloria. ¿Amén? Y nosotros nos hizo inocentes. Esa inocencia se perdió en el pecado. De ahí nosotros fuimos conscientes. Esa conciencia, ese periodo de la conciencia bíblico termina en el arca de Noé. Luego de ahí a nosotros tuvimos el gobierno humano que termina en la Torre de Babel. Y luego sigue lo que es la promesa, que empieza con Abraham. Abraham recibió la promesa que él sería padre de todas las naciones. Y la promesa de Dios para vida y salvación no viene por medio de la ley. La ley vino después. Entonces, si nosotros vemos que Abraham tuvo a Isaac y Jacob, luego Jacob se convirtió en Israel, ¿verdad? Y están las 12 tribus de Israel, que vienen siendo 10 de sus hijos y 2 de los hijos de José. José es uno de los hijos también de él. Vamos a mirar también a través de la Biblia, podemos mirar que ellos llegaron a ser cautivos después de Egipto, ¿verdad? Llegaron a Egipto y todo esto, y luego llegaron a tener esta esclavitud por 400 años, y ahí termina el tiempo, el periodo bíblico sobre la tierra, ¿verdad? Ese trato de Dios con el hombre, esa dispensación, se termina ahí y empieza la ley, cuando Moisés los saca de la esclavitud. Al llegar a Moisés nos da la ley, y por medio de la ley nosotros podemos ver que somos transgresores. La ley es perfecta, pero nos enseña cuán imperfectos somos, que nadie la puede cumplir. Entonces la ley nos enseña que somos imperfectos, y es la letra que mata. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la ley no tiene parcialidad. Tú te presentas delante de Dios por medio de la ley, tú no tienes defensa, no tienes quien te proteja, no puedes pagar por tus pecados. Estás destituido de la gloria de Dios por el pecado. Tiene que ser una muerte santa. Y tu muerte no puede pagar por tus pecados. Y como repito, si tú eres finito, eres creación. Aunque fueras santo, solo podrías pagar por los tuyos. Entonces tuvo que haber sido Dios quien viene a morir por ti. Él dejó toda su gloria y se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y podemos mirar que dejó toda su gloria por amor a ti. Ahora, podemos mirar también en la palabra de Dios que la ley termina en la cruz. Cuando Cristo vino, Él cumplió toda la ley y dice consumado es. Entonces se cumple toda la ley y empieza el periodo de la gracia. Entonces Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día y está 40 días enseñando sobre la tierra, asciende al cielo y desciende el Espíritu Santo. Entonces estamos en el misterio del Espíritu Santo que nos guía, que nos convence, que nos enseña, que nos revela, que nos guarda, que nos cuida. Está con nosotros para siempre. Desde el momento que tú confesaste que Jesús es el Señor, tú estás aceptando que toda su palabra va a dominar tu vida. Y el Espíritu Santo obra en ti. Amén. Porque es muy importante entender esto. Porque es una buena noticia, es unas buenas nuevas de salvación. Y vamos a entender que es la justificación y vamos a ver que eso es salvación. Tú no entiendes la justificación, tú no entiendes tu salvación. Entonces tienes que entender qué es justificación, vas a entender la santificación y la glorificación. Entonces hay unos temas muy importantes dentro de todo esto para que tú puedas trazar bien la palabra de verdad. Recuerden que este es un video introductorio, no podemos cubrir todo,
solamente lo estoy simplificando para los nuevos, para la gente que quiere ver la Biblia, que tiene muchas preguntas y necesita entender un poquito más qué es lo que nosotros hacemos para observar y para interpretar y para aplicar la Biblia. ¿Ven? Entonces, así podemos refutar cualquier falsa doctrina. Créanme que cuando viene una falsa doctrina, yo no voy a dar ninguna apariencia de humilde, porque yo sí voy a difutar contra cualquier falso maestro, cualquier charlatán, cualquier persona que se atreva a decir alguna cosa contradictoria de todo lo que estamos estudiando en la Biblia dentro de la iglesia. Porque aquí se enseña la palabra con amor y se enseña la palabra de verdad. Pero no puede venir otra persona a querer enseñar otra cosa, porque no lo voy a permitir, no lo vamos a permitir en esta iglesia. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado a quienes escuchamos, cómo los escuchamos, pero si lo vamos a difutar, lo vamos a hacer con amor, ¿verdad? Pero a veces el amor necesita poner un poco de fuerza, ¿verdad? Una madre que te ama también es dura a veces, ¿no? Un padre que te corrige, que te enseña, que te ama, tiene el propósito, ¿verdad?, de que te salves, de que tengas un entendimiento completo. Pero sobre todo, nosotros estamos buscando gente que viene a aprender, discípulos. La Biblia dice, id y haced discípulos. Entonces queremos que tú, si amas a Dios, quieras entender la palabra de Dios, ven al lugar correcto. Aquí se te va a enseñar la palabra de Dios de la manera correcta, de la manera que debe de ser, porque es importante que entiendas que el que ama a Dios ama su palabra. Amén. Y luego, después de la gracia, viene el rapto de la iglesia y viene el gobierno del enemigo, del anticristo. Amén. Y 7 años sobre la tierra Él va a estar gobernando, pero nosotros los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos la salvación, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque va a venir, resucita a los muertos en Cristo y a los que estemos vivos nos lleva. Y viene el gobierno del enemigo por 7 años, pero entonces viene Armagedón, viene Jesús con toda su gloria, con todos sus ángeles, y destruye al enemigo, amén, y lo ata por 1000 años. Entonces hay un reino milenial de Cristo. Entonces cuando alguien te diga el fin del mundo, no le creas, porque en realidad todavía faltan esos 7 años de la gran tribulación y todavía falta los 1000 años del gobierno de Jesús sobre la tierra. Y después viene el juicio final, es donde resucita a los que no resucitó antes de la gran tribulación. Entonces ahí es la resurrección que yo no quisiera estar en ella. Pues entonces tienes que entender que si tú no quieres estar en esa resurrección, quieres estar en la primera, debes de recibir a Jesucristo como tu único Salvador personal. Amén. Porque Él sí tiene el poder para salvarte. Amén. Él es la palabra hecha carne. Entonces, si tú conoces a Jesús, conoces su palabra. Que Dios te bendiga, te guarde de todo mal, haga resplandecer su rostro sobre ti y te cubra con su manto de paz. Esperamos vernos en el próximo video para tocar el tema de la Biblia. Amén.